Van a hacer una pequeña presentación, luego veremos la película y al final se hará una entrevista un poco más a profundidad. Recibámoslos pues, como es costumbre, con un aplauso merecido. Buenas tardes para todos. En nombre del Festival Sin Excusa, en su 13ª versión, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por permanecer leales a este bello proyecto que arrancó, como decíamos ayer, de manera bastante artesanal, dada los apoyos, los recursos, y que se ha venido ganando un territorio bastante amplio y me parece de mucho rigor cinematográfico a lo largo de su carrera. Por supuesto, en cabeza de Héctor, de nuestros amigos Luis y Hernando. La dinámica es la misma de ayer, la planteamos. Vamos a un saludo inicial. María Cecilia, bienvenida. Un honor contar con tu presencia hoy. María Cecilia nos acompaña en la tarde de hoy con la película Pescador, una película ecuatoriana del director Sebastián Cordero, pero también dentro de lo que presentó Sin Excusa está la película El Arriero de Guillermo Calle, una película colombiana en la que también tiene el papel protagónico femenino María Cecilia. Entonces, honradísimos con contar esta tarde contigo. Ya sabes la dinámica. Un saludo, por favor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por este festival tan bonito. Y gracias. Gracias, Neiva, por recibirme. Bueno, disfruten la película y al final les pedimos, como en todas las ocasiones anteriores, que nos acompañen para conversar con María Cecilia, que es la invitada de honor. Sí, al final de la película, pues estaremos primero haciendo nosotros una charla, sí, ¿verdad? Sí, y luego, pues, abrimos el micrófono para todo lo que ustedes quieran saber sobre mi trabajo y sobre este proyecto, este largometraje, y sobre, por ejemplo, El Arriero, que ya aprovechando que también se presentó en el festival. Y otra cosa que les quería comentar es que hoy tenemos una segunda actividad también por si quieren asistir a las 6 o 6:30. ¿Dónde está Héctor? Ya, ustedes lo saben más que yo. Listo, entonces pues también tenemos una actividad muy interesante porque vamos a tener 3 puntos de vista sobre un mismo tema y creo que puede ser un encuentro muy, muy chévere. Ya saben pues que la universidad está súper abierta, texten, avisen a la gente si quiere venir, a los colegas, a los amigos, y disfruten Pescador, que fue una película muy especial que hicimos casi que como de una manera muy documental. Ya les contaré más adelante el trabajo de Sebastián Cordero y el trabajo que hicimos con este proyecto, con una tecnología también en ese momento muy casera, casi que una cámara de fotos, que ya hoy en día todo el mundo hace cine con esa clase de cámaras, pero en su momento era fantástico pues viajar ligeros, e hicimos esta especie de road movie. Es una película que es básicamente un viaje hecho cronológicamente, que además está inspirada en una crónica sobre una situación real que vivió un pescador en Manta, en la provincia de Manta, en Ecuador, en la costa. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo no la voy a ver porque ya la he visto mucho, pero espero que la disfruten y me quedo allá esperando a ver para que charlemos más tarde. Gracias. El conversatorio, les agradecemos desde Sin Excusa la compañía, que hayan permanecido aquí fielmente. Bueno, voy a invertir un poco la conversación en relación a la manera en que la hicimos con Juan Carlos en la jornada de ayer, en el que primero empezamos un poco por la parte personal, y aquí voy a entrar. María Cecilia, nuevamente bienvenida, un honor tenerte con nosotros, más bien por el lado un poco de la propuesta de la película. Hablábamos ahora, mientras los amigos veían la película, de un poco la manera en que me llama a mí particularmente la atención, cómo temáticas tan fuertes, creo, tan dramáticas como las del narcotráfico, que tantos muertos, tantas cosas negativas nos legó, termina siendo contada en clave humor en las dos películas. Es decir, tanto en El Arriero como en Pescador, el tono realmente es un tono humorístico, y extraña un poco que en una realidad tan dramática termine contada en clave humor. Ahora intentábamos como llegar a una aproximación acerca de qué es lo que ocurre, si tiene que ver con una especie de evasión de la realidad probablemente, o
o qué es lo que lleva a estas propuestas cinematográficas a entrar por ese territorio? Bueno, estábamos hablando ahora anteriormente nosotros dos en su despacho sobre este tema. Yo creo personalmente, no sé, es una opinión, todo esto es una opinión muy personal. Y desde mi punto de vista, como María Cecilia, más que como actriz o como una persona que se dedica al trabajo en el mundo audiovisual y las artes, siento que nosotros, los latinoamericanos en general, los colombianos y nosotros creo que debido a nuestra historia, al dolor que hemos padecido como sociedad en nuestras sociedades latinoamericanas, creo que una manera de evadir el dolor, por un lado, ha sido legitimizarlo, ¿no? Al mismo tiempo eso nos genera un poco, nos vuelve un poco crueles, siento, porque como nosotros vemos nuestra realidad, como nosotros la legitimizamos, estoy segura que otras sociedades nunca lo van a entender. O sea, que podamos ver situaciones como estas, de estos personajes, y contarlo como si fuese una comedia negra, ¿no? Es algo muy nuestro y creo que parte de la experiencia, ¿no? Solamente cuando pasas por procesos así a nivel social puedes incluso, no sé, sentirte en la, ¿cómo se llama eso? Como en la autoridad para darle la vuelta y contarlo desde un sitio así, ¿no? Igual no tiene mucho que ver y al mismo tiempo sí. Recientemente vi una película que me encantaría recomendárselas a todos ustedes si tienen la oportunidad de verla, del director norteamericano Spike Lee, sobre, no, se llama Black Ku Klux Klan Men, que tiene, es otra realidad, es la realidad norteamericana sobre el conflicto del racismo que ha vivido durante siempre los Estados Unidos en todo este tema tan naciente, tan actualmente naciente, ¿no? Que en el 2017 tuvo unos brotes muy fuertes de racismo a nivel interior, ¿no? En los Estados Unidos. Y entonces es un análisis comparativo de esta situación, ¿no? Porque Spike Lee en esta película, que es sobre un infiltrado afro-norteamericano dentro del Ku Klux Klan, para quienes les interese la película, se infiltra en el Ku Klux Klan siendo afroamericano y toda la película está contada en una clave muy divertida porque es una cosa absolutamente paradójica, ¿no? Se infiltra haciéndose pasar con un señuelo, con otro compañero, y es una película que es políticamente muy dura, tiene un tono de comedia y al final nos da la vuelta y nos muestra una realidad súper actual y hace un llamamiento a la sociedad sobre los nacientes brotes de no tolerancia a todo el tema racial de los Estados Unidos actual. Y está contado en comedia, ¿no? Entonces creo que es una cosa que si tú sientes como te sientes en la autoridad porque lo has vivido, que también tú lo decías, finalmente, si no es así, ¿de qué otra manera podríamos sobrevivir a las cosas que nos han dolido como sociedad, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, que finalmente una sociedad es como dueña de su propia historia y se siente en esa capacidad de poder mirarlo desde la distancia. Y al final, cuando uno tanto le duele algo, yo creo que las circunstancias, si de por sí son dolorosas, la dramatización de eso que ya es doloroso es excesivo y creo que así a veces no funciona, ¿no? El sentimiento humano. Cuando uno, muchas veces las pérdidas o las tristezas más grandes que tenemos las tenemos desde la contención o desde cosas que serían como más, ¿cómo se llama eso? Realidades o ficciones que no sé,
que realmente son superadas por la realidad, ¿no? No sé si estás como de acuerdo, pero no sé, es que le contaba de repente una cosa que me pasó una vez en Francia. Estábamos en una muestra de cine como esta, cine latinoamericano y realmente cine colombiano en Burdeos, en un festival en el que yo solía trabajar, que se llamaba Festival Itinerante de Artes Audiovisuales Colombianas, y estábamos en el Instituto Cervantes, que se encarga de promover al habla hispanoamericana, y de repente estaban todos los franceses viendo cortometraje colombiano, y teníamos en muestra ese día Agarrando Pueblo de los años 70 de Luis Ospina y de Carlos Mayolo, que si no lo han visto se los recomiendo porque es una crítica muy dura de cómo nuestra cinematografía en su momento y las noticias se nutrían de algo que ellos denominaron porno miseria, que era como la explotación de la miseria. Y estábamos con una sala llena de franceses y de repente mi compañero colombiano y yo, pues a nosotros nos daba una risa brutal y los franceses nos miraban malísimo, era como, ¿cómo se pueden reír? ¿No? Y porque el cortometraje es paradójico, pero es divertido, porque están los documentalistas pidiéndole, haciendo actuar a unas personas de la calle para generar más dolor, para que el cortometraje fuera más excitante para el público de afuera, e inevitablemente cualquier colombiano que vea eso se ríe, porque era muy chistoso. O sea, de repente está Carlos Mayolo diciendo, pero mueva el tarrito, pero mueva el tarrito. Y nosotros nos partíamos de la risa y volteábamos a mirar y toda la gente nos miraba mal porque les parecía inmoral. Pero eso es un código que creo que está muy arraigado en nosotros y lo hemos legitimizado tanto, el dolor ajeno, que ha sido la única manera también de poder soportar, ¿no?, nuestros mismos conflictos. Y creo que somos así, tenemos un humor duro. Es una realidad, yo creo. Sí, María Cecilia, en esa misma dirección, para los que de pronto llegaron después de la presentación inicial que hicimos, María Cecilia además es la actriz protagónica de El Arriero, la película de Guillermo Calle, que también se presentó en días pasados en el marco del festival, y le preguntaba acerca bueno, probablemente uno como sujeto, como ser colombiano tiene intuiciones, tiene unas ciertas hipótesis en relación con el mundo del narcotráfico, pero que no se constatan en tanto, pues no, al menos yo y seguramente vos no hacen parte o no hacemos parte de ese universo del narcotráfico. Pero a partir del ingreso tuyo en unas problemáticas que tienen que ver con el narcotráfico, de unas realidades que seguramente los guionistas han investigado a fondo y tal, no sé si cambia tu percepción, te complementa la percepción el haber hecho parte de propuestas cinematográficas en las cuales el universo narcotraficante se explora, digamos, en dimensiones distintas. Sí, desde luego yo creo que yo creo que todos nosotros los colombianos tenemos una postura, muchas veces es más acertada, otras veces es errática, ¿no? Digamos también cuál es el punto de vista o cuál es el punto para la valoración de las cosas, pues es tan subjetivo como cabezas haya, ¿no? Pero desde luego, pues cuando uno se acerca a un trabajo artístico e interpretativo, uno tiene que investigar muchas de las vías para generar un personaje, pues están en la observación, en la investigación y digamos específicamente en el personaje del arriero, que es una chica que decide por voluntad propia y escoge el camino de ser mula, pues es verdad que en ese momento tuve que investigar bastante o enterarme, bastante no, lo que pudiese y lo que también está a la mano de uno, porque también esto es un submundo el que uno tampoco fácilmente puede entrar, ¿no? Pero lo que uno podía enterarse, pues son cosas que realmente a uno terminan generándole preguntas muy grandes, ¿no? Yo viví 5 años en España, en España hay un problema de consumo y de narcotráfico bastante grande hoy en día, y era muy triste también que muchas veces como colombiana, para empezar, siempre hacía
algunos personajes muy estigmatizados. Esto ha ido cambiando, pero en determinado momento estaban muy estigmatizados por lo mismo, por lo que yo le decía antes a algunos compañeros de ustedes que me entrevistaban. Pienso que el prejuicio, el señalamiento, la etiqueta que uno puede ponerle a cualquier situación o a cualquier circunstancia, parte de una gran desinformación. O sea, seguramente la persona que cuando alguien dice, Colombia, coca, es porque no tiene ni idea de Colombia, y es una pena porque realmente no es que, seguramente si tiene interés, indagará más, pero normalmente es la desinformación que nos genera también las noticias, ¿no? Que a veces parece que nos desinforman más que nos informan, de manera local y de manera global. Entonces, durante mucho tiempo, siendo inmigrante, a mí me dolía muchísimo y con el tiempo empecé a ser muy compasiva con esa situación y a entender que la mejor manera de contrarrestar eso no era siendo reactiva, que es algo muy colombiano nuestro, que hemos aprendido a ser muy reactivos, sino tal vez si yo estoy en esa situación y alguien me pregunta eso y me señala, estoy en mi deber de enterar a esa persona de otra realidad. Creo que la manera en la que empecé a darle la vuelta a las cosas. Pero desde luego, pues, llegué aquí por contarles un poco todo este tema del personaje de Lucía, que es una chica, que es mula, que finalmente también cuando uno está afuera, siendo colombiana y siendo actriz, te dan unos personajes que son tan muy sesgados a esa realidad que tienen y que les han ido informando. Afortunadamente ha ido cambiando, pero en su momento era muy así. Entonces, siento que todos los juicios que tengamos con el tema de la narcocultura, el narcotráfico, todo esto, pues en nuestra historia, en nuestra característica como colombiano, que también hemos sido muy silenciados mucho tiempo, muy señalados mucho tiempo, pues hay parte tanto del que señala como del que es señalado de desinformación, ¿no? Y de ahí parten los juicios. En general creo que somos culturalmente, estamos muy desinformados y tenemos que hacer por informarnos antes de señalar cualquier cosa, ¿no? Tanto como si es para criticarla como si es para exaltarla. Eso es lo que creo. Decirle gracias. Ahora que tocas ya como el Oye, tema de los... creo que me voy mucho por las ramas, lo siento. No sé, tengo que ser más específica. Está muy bien y ahora el público Es el tiempo, acotará las preguntas que falten. Ya que, digamos, nos introduces en el tema de los personajes, ¿hay alguna técnica particular? ¿Cómo trabajan los personajes? ¿Hay alguna generalidad? ¿Hay alguna especificidad en el tratamiento de X o Y personaje? ¿Hay algún lugar para la repentización? ¿Cómo es eso de la técnica de la preparación de un personaje? Pues los personajes, la construcción escénica, es muy distinta la escénica de la construcción que uno hace para la cámara, para el formato cinematográfico. Número uno, en Colombia tenemos un tema, es que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando el naturalismo o el realismo y estamos muy apegados a nuestra realidad. Eso hace que nuestro cine, por eso en nuestro cine hay tantos actores no profesionales, ¿no? Porque como géneros, pues nosotros no hacemos superhéroes, muy pocas películas de terror, no tenemos a duras penas suspenso, ¿no? O sea, no tenemos género policíaco, hacemos básicamente retratos de nuestra realidad. Muy pocos directores exploran otros lenguajes. Entonces, partiendo de esa premisa narrativa de nuestras necesidades y de lo que hemos contado, pues la observación de la cotidianidad es necesaria, ¿no? En la construcción de un personaje. Luego, pues la información de cómo uno se pueda informar.
Y luego, pues, por ejemplo, cuando uno construye un personaje, es importante saber cuál es la línea narrativa del director con el que uno va a trabajar. Todos los directores tienen un estilo o quieren o pretenden tener un estilo. Cuando uno entra en un proyecto, pues es... De hecho, cuando uno va a hacer una audición para un proyecto, es muy chévere como preguntarse quién es el director para el que voy a audicionar, qué clase de cine o qué clase de trabajos, cuál es la narrativa que le gusta tener, porque asimismo es el lenguaje interpretativo al que le quiere apostar. Luego preguntarse básicamente en qué código está lo que voy a hacer. ¿Es un drama? ¿Es una comedia? ¿Es una película absurda? No sé. Entonces, con base en eso, uno empieza a hacer una construcción. Y luego, como todos nosotros, como los seres humanos, cuando uno trata de reproducir un personaje que sea básicamente de ficción o realidad, basándose en nosotros los humanos, pues hay muchos métodos, hay unos muy fáciles y nosotros estamos compuestos de, digamos, hay personas, nosotros somos físicos, mentales, ¿no? Y luego pues tenemos un mundo interior. Y cuando uno construye un personaje, pues uno simplemente lo que hace es tratar de, como si fuese una persona, analizar o crear esa ficción sobre esos tres mundos y escoger, por ejemplo, en mi caso es como una de los métodos, si fuese un 100%, esa composición de tres cosas, en donde quiero poner más y en donde quiero poner menos. Porque hay personas en la cotidianidad, por ejemplo, que son un 70% físicas. O sea, no se quedan quietas, son rápidas, toda su energía está en su cuerpo y lo otro son sus procesos más mentales o más internos, o personas que son totalmente lo opuesto a eso, personas que son como súper mentales y que son muy poco físicas. Entonces, uno analiza y dice, oye, ¿cómo quiero generar este personaje? ¿Qué tanto está en la mente? ¿Qué tanto está en el cuerpo? ¿Qué tanto está en su mundo interior? ¿No? ¿O qué, no? Y pues con eso uno empieza como a construir y a recrear. Además, porque son personajes, esta clase de películas están muy pegadas a unas ficciones que son muy naturalistas, que parten de nuestra cotidianidad. Si fuese a ser un superhéroe, pues sería distinto los códigos, ¿no? Pero realmente siempre son como reproducciones de la realidad y las personas que tenemos a nuestro alrededor o los íconos de lo que sea, nos sirven muchísimo de inspiración. Uno puede coger, robar. Es muy importante como el análisis de la corporalidad, del lenguaje no verbal. Todos nosotros pasamos por procesos cotidianos de lenguajes no verbales y nos entendemos muchas veces por ahí más que por el lenguaje dicho, ¿no? Digamos que nuestro cuerpo, nuestros gestos expresan muchísimo y es muy importante eso para la construcción de un personaje, ¿no? Claramente, las dificultades de la técnica que uno utiliza para trabajar en la cámara a un escenario son distintas porque el escenario necesita de movimientos más grandes y de una expresión mucho más grande y la cámara necesita cosas más puntuales porque pues la magia del cine nos permite eso, que no nos permite el espacio en el macro, ¿no? Entonces, hay muchísimas técnicas, lo hablaba ahorita con personas que están muy interesadas en la interpretación y lo importante de eso es saber uno cuál es el lenguaje y qué quisiera uno coger de cada una de esas experiencias y poner a disposición del trabajo de uno, ¿no? Creo que eso es... Sí, de hecho la pregunta estaba pensada para Lili, que está tan interesada en el asunto de la formación actoral. Bueno, una última pregunta ya para entrar a conversar con el público. Vamos más al plano de María Cecilia humana. Bueno, ¿cuál es tu formación? ¿De dónde viene esa inquietud por el cine? ¿Cuál es ese primer momento de contacto con el cine? Tal vez si recuerdas esa primera escena que te hizo el ingreso al mundo del cine. Bueno, y si nos puedes hablar de los proyectos que están en curso. Ya, realmente a mí siempre me interesó mucho la actuación. Debo decir que siempre la primera
como que el primer momento con el que tuve relación con la actuación realmente lo tuve con el teatro. Fue gracias al teatro que yo quise actuar, a una obra que vi muy pequeña, tenía 6 años cuando mi papá me llevó a ver en Santander de Quilichao una obra del maestro Enrique Buenaventura, y ahí la protagonizaba la obra de teatro una actriz con la que después tuve la oportunidad de trabajar, que es Victoria Góngora, que cuando yo era niña también hizo una película muy bonita que era La María, ¿no? Y era sobre la obra de Jorge Isaacs. Y recuerdo que en ese momento que fui a un auditorio pequeño de un pueblo, pues vi esa realidad que estaban montando ahí en un escenario con telas y colores y luces, y ese lenguaje me deslumbró muchísimo. Es verdad que es muy difícil en un espacio tan pequeño como un pueblo, incluso en una ciudad mediana, pues poder acceder a una industria, pero pasa en todos los países porque normalmente las industrias audiovisuales están construidas en las grandes capitales. Entonces, bueno, la vida me llevó a estudiar artes escénicas en Cali y a meterme en cuánta cantidad de cosas había relacionado con eso mientras respondía responsablemente con mis estudios para hacerle ver a mis padres que era solvente y que podía vivir de lo que me gustaba, que a veces, muchas veces no nos apoyan porque temen que el arte, lo cual hacen bien, porque eso también hace que sean más exigentes y uno se exija más. Pero a veces también las personas tienen una visión que es muy pues está como muy estereotipada del artista y del arte, porque pasa lo mismo con todo, es la misma inestabilidad que hoy en día tiene un contratista independiente que tiene que licitar permanentemente. Es igual, nosotros licitamos, hacemos audiciones, tenemos proyectos de 6 meses, luego de 3, luego no, es la vida de un trabajador independiente. El desgarrador testimonio de Vicky Hernández hablando de casi con odio, ¿no?, del mundo de la televisión y del mundo del cine. Claro, es que las industrias cambian mucho, y lo hablaba yo anteriormente. Es verdad que las industrias cambian mucho, y por eso yo creo que lo que sí es inteligente con relación al trabajo que nosotros hacemos es no solamente interesarnos por la actuación, sino en general por la industria. Entonces, desde la actuación, o sea, desde la industria en general, que es lo que comentaba yo ahorita. Yo, por ejemplo, cuando he tenido oportunidades en mi vida en las que no he estado actuando porque no hay un personaje para mí, pero puedo dar un taller, o estoy haciendo asistencia a dirección, que también es igual de interesante, pero hay que nutrirse y generar las herramientas para que eso te pase, para que puedas ser licenciado, para que puedas enseñar y tener la inteligencia emocional también para entender que no siempre tu trabajo está delante de la cámara, sino que a veces, por ejemplo, puedes hacer tu propio proyecto, gestionarlo mediante las plataformas del gobierno, por ejemplo, del Consejo Nacional para las Ciencias y las Artes, que puedes licitar a proyectos, a escribir un guión, estar gestionando tus propias cosas, que es un poco lo que nos invitan las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de ver la industria audiovisual. Antes había proyectos inmensamente más grandes en donde a los actores les pagaban demasiado dinero y era como un proyecto al año, 2 proyectos al año. Ahora todo eso ha cambiado y ahora hay muchísimos proyectos pequeños en donde se ha repartido además democráticamente las tortas de todo, de la publicidad, de la pauta, de la misma producción. Ya, digamos, esa renovación y ese cambio lo vivió la industria de la música, lo vivió la industria de la publicidad con la digitalización y lo está viviendo la industria audiovisual ahorita. Es que uno tiene que adaptarse a las necesidades que te va dando la era, ¿no?, la contemporaneidad, que desde luego con la digitalización ha cambiado muchísimo, porque hoy en día casi que una buena idea podría ser un buen producto. Ahora sí que cada vez está más fácil es más real, ¿no?, que se pueda acercar la posibilidad de hacer cosas. Yo ahorita, por ejemplo, estuve presentando los premios del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y me enorgullecía muchísimo ver premios del Cauca, por ejemplo, yo que soy del Cauca de Arauca,
gente participando sin necesidad de estar en la torta, digo, o en la rosca que dice la gente, ¿no? Sino que realmente cada vez es más posible hacer cosas desde donde estés. María Cecilia, muchas gracias. Les pido por favor un aplauso. Gracias. Muchas gracias, No chicos. sé si está Héctor. ¿Está Héctor? Hernando, ¿se fueron? No sé si alguien quiere hacer preguntas. Sí, sino que, bueno, quería también pedir un aplauso para Héctor y Hernando, que son Por favor. los que permiten que estemos reunidos año tras año en esto. El aplauso es para vos, Hernando, por ser gestor de este maravilloso proyecto. Bueno, abrimos el micrófono, los invitamos a las 6:30, antes de que abandonen la sala tiene lugar un conversatorio sobre, creo, el universo sociológico del narcotráfico, moderado por Héctor Gómez. Hernando, ¿sí? Sí, a las 6:30. Va a también estar Juan Carlos Melo, el director que nos acompañó ayer. Vamos a utilizar la misma dinámica. Un amigo de logística nos rotará el micrófono, cada quien levanta la mano y hace uso de la palabra para la pregunta respectiva. Muy amables por acompañarnos. Está maravilloso este auditorio y muy lindo el set, me encanta. Y los micrófonos suenan muy bien, ¿no? Muy bien. Se han pulido. Hola, hola, hola. Me da hasta miedo, hablo y es como que se oye un resto. ¿Quién nos ayuda con Qué el micrófono? vergüenza. Ah, ya. Listo, perfecto, gracias. Listo, ¿qué? No. Dispara, dispara. Bien, es puntual sobre, digamos... Pero puntual. El papel de la mujer como en el narcotráfico siempre ha sido muy importante en el sentido... Me lo preguntas a mí, como si yo lo supiera. No, pues... El papel de la mujer en el narcotráfico. En el contexto natural y todo. Ah, ok. Porque, a ver, pues el papel de la mujer, un momento, el papel de la mujer en el narcotráfico en el contexto actoral. O sea que pues es muy triste, más bien, ¿no? Porque la pregunta es bien rara y voy a tratar de responderla, porque la primera era el papel de la mujer en el narcotráfico. Pues históricamente es muy triste porque todos bien sabemos que mi género, nuestro género, pues sin volverse esto un tema sexista aquí ni nada, ni feminista, pues sí que se ha visto culturalmente muy afectado por las conductas que nos han heredado la narcocultura, por decirlo así. Yo te lo voy a decir desde mi punto de vista, desde la región de la que yo vengo. Siento que cuando era niña, la mujer en el Valle del Cauca era una y cuando pasó el narcotráfico era otra. Tanto en su exterior como en sus conductas. Esto sin generalizar, no sé, como haciendo algunas lecturas, ¿no? Todas las implicaciones que llevó la conducta del narcotráfico a la mujer, ¿no? Desde volverse una mujer prefabricada hasta una mujer que era más un objeto de acompañamiento sexual, ¿no? No sé, yo recuerdo que cuando era niña el mestizaje era divino, las mujeres en Cali eran hermosas, eran orgullosas y con el tiempo todas eran rubias, operadas, iguales. Eso es una herencia de una cultura, no estoy diciendo que esté mal, es muy personal, la que quiera ponerse rubia, pechos, nalga, lo que quiera, no sé. Pero sí que fue una herencia muy fuerte del narcotráfico, todo el tema de la estética, de la mujer como acompañamiento y la mujer como... perdió yo creo que muchas cosas también a nivel social, porque de la misma manera que el narcotráfico seduce a la persona que quiere dejar el trabajo o el proceso intelectual de un lado o el proceso laboral en un entorno más
obrero, ¿no? Por dedicarse a la vida más fácil, a obtener cosas y un mundo más cómodo y material a través del dinero, ¿no? Pues eso también generó en la mujer muchas aspiraciones más facilistas, ¿no? De sociales y todo esto, ¿no? Dada esa realidad, pues el papel de la mujer en las ficciones o en la cinematografía dentro del narcotráfico, pues también responde a esos estereotipos que se instauraron en la sociedad, ¿no? O a ese o a todo, el que es absolutamente contrario, ¿no? Que es a la mujer que quiere tener como mucho tiempo se ha aspirado a tener como una igualdad o un poder similar y mayor, ¿no? Y eso genera ficciones, yo qué sé, La Reina del Sur, todas estas cosas que son como tan duras, muchas veces ejercicios como un poco agresivos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo y la visión del narcotráfico, ¿no? Pero socialmente yo creo que el narcotráfico, además del consumo, además de la guerra, socialmente ha hecho muchísimo daño, nos ha hecho mucho daño como sociedad. O sea, porque el comportamiento de una sociedad que no quiere estudiar, por ejemplo, de una sociedad que no quiere como, a mi punto de vista, digo, igual pueden decir que estoy loca y todo, lo que sea, pero esto es mi opinión, como válida como la de cualquiera de ustedes, pero para mí es como muy triste que los audiovisuales idealicen y alaben una manera de vivir, que es la narcomanera de vivir, y que eso genere un impacto tan duro en la sociedad que quiera seguir ese modelo. Porque creo que cuando estrenamos estas películas me preguntaban si estas películas construyen negativamente a la sociedad. Y recuerdo que en ese momento yo hacía una reflexión que quizá ahora mismo ustedes no estén haciendo, y es la diferencia del cine a la televisión es muy clara. Hoy en día igual la televisión no es abierta, pero el cine tú lo escoges, tienes que pagar por entrar y tú lees una sinopsis y sabes si quieres ver una narcopelícula o una de superhéroes. Y la televisión se te mete en la casa y la diferencia es bárbara. Porque la televisión, prendes la televisión y está ahí, no tienes que hacer nada. Entonces, claro, si tú de repente llegas de trabajar, tus pelados llegan del colegio y lo primero que prenden es la narcocultura diciéndote lo fácil que es vivir en el narcomundo, pues es bien distinto a una película que tú tienes que ir, que tienes que tener mínimo una edad, que tienes que pagar una boleta y que ya verás tú si la ves o no, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una suerte de falta de responsabilidad. Si bien por un lado, en espacios culturales en donde esto se vuelve como una reflexión, no todo el mundo ve las cosas desde ese punto de vista, y vuelvo y hablo de la desinformación. Hablábamos anteriormente de que podría ser muy provechoso para nuestro país si la industria o la educación, y yo sigo diciendo que la industria sin educación nos lleva a lo mismo, a un país de nuevos ricos sin educación, que terminaríamos siendo más peligrosos que ¿no? Realmente, sin informarnos, creo que estaríamos volviendo a cometer nuestros mismos errores sin educarnos y entender un poco como nuestra historia, revisándola un poquito, ¿no? Ahora que es tan importante que todo el tiempo hable de la nueva industria, todo el tema político, social que estamos viviendo con tantas aperturas a tantas cosas, creo que sigue siendo la educación lo que más necesitamos para poder tener las herramientas necesarias para abordar nuevos procesos sociales y políticos en nuestro país y que nos lleven a algo, ¿no? Porque eso es uno de los grandes temas que había con todo el tema de la narcocultura, ¿no? Y era como alguien que mediante un proceso, sin tener una educación o la cabeza amoblada para saber qué hacer con su vida, de repente lo tiene todo y no tiene límites.
pues eso es un poco parte de lo que nos ha pasado y lo que ha generado, lo que decía anteriormente, el daño que le ha generado a nuestra cultura. No sé, es muy distinta la manera de pensar de alguien de nuestro país y en general del mundo, ¿no? Los procesos por los que uno vive, pero desde luego mi generación todavía era una generación, cuando era pequeña empezó como todo el brote fuerte del narcotráfico, pero antes de eso recuerdo el orgullo, que todavía es muy así, ¿no? Para el colombiano, el orgullo que era la educación para una familia, el orgullo que era sacar adelante una familia, que los chicos estudien, el esfuerzo tan grande que hace una familia media, común, por educar, y luego cómo eso empezó a desdibujarse y la gente ya no quería estudiar, y ya no quería, y no es que estudiar, o sea, estudiar es muy importante, pero creo que lo importante que uno vive como ser humano es la comprensión de eso tan bonito que es poder ser consecuente con las etapas de la vida y con los logros que uno va generando cuando las herramientas se van dando. Saltarse todas esas cosas al final difícilmente salen bien, ¿no? Que es un poco lo que pasa con todo esto de soy un chico que no quiero estudiar, que no me quiero informar, que no quiero ganarme nada y ahora me lo gano todo, pues no, siento que no tengo límites, ¿no? Y eso es un poco lo que nos ha pasado con la narcocultura, no tenemos límites, ¿no? Como ciudadanos, y cuando no tenemos límites, pues pasamos por encima de todo y sobre todo por encima de nosotros mismos. Y creo que eso es como lo más doloroso, más allá de la guerra. Todos sabemos, pero ya en el pequeño germen de cada uno de nosotros, la manera reactiva en la que a veces respondemos, la manera reactiva de ser, la poca solidaridad que tenemos hacia el dolor ajeno. Y lo peor de todo es que ninguno es culpable, porque esto es una cosa que se ha ido gestando en tantísimas décadas, pero que creo que con información y conciencia vamos a poder trabajar las próximas generaciones y bueno, las de muchos de ustedes que son infinitamente más jóvenes que nosotros, o que yo al menos. A ver. Bueno, mi pregunta va más sobre el arriero, la película. ¿Sí? Tú, pues, eras Lucía en esa película y ella tenía una doble nacionalidad, que era española y colombiana. En el transcurso de la película veíamos que a veces hablabas con el acento español y a veces con el acento colombiano. Mi pregunta es si te daban la libertad de ya decidir de qué palabra, hasta qué punto ibas a hablar con el acento español y con el acento colombiano. Porque pues entiendo que era una forma de parodia, pero es sobre la libertad que tenías en el momento de firmar. Hola, oye, pues sí, uno cuando trabaja tiene mucha libertad, a no ser que sea un texto clásico. Digamos, parte del trabajo del actor es hacer suyo los guiones. Muchas veces un buen escritor o un buen guionista o alguien que hace muy buenos diálogos también se nota, por ejemplo, en que todos los personajes no deberían hablar igual. Esto lo digo para la gente que estudia literatura o cinematografía y le interesa hacer guiones, pues cuando el escritor piensa en los personajes y le pone una voz distinta a cada personaje, no distinta, pero digo, no es su propia voz la que está escribiendo todos los diálogos, porque todas las personas no nos expresamos igual. Es un escritor que realmente a veces no sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? En el caso de la escritura del guión, normalmente cuando esto no pasa y un guión es un guión, como bien lo dice la palabra, es una guía, y es una guía, y al final no es la película, al final la película es lo que se rueda, lo que se postproduce, lo que se edita.
Y en ese camino hay muchas licencias porque el actor debe hacer suya esa línea. El trabajo de un intérprete, pues a nivel actoral, muchas gracias por allá, tan divinos que estoy mirando para acá, es que finalmente tú como actor conoces la situación, pero el personaje no la conoce. Y tú tienes que vivir un presente que tú ya sabes premeditadamente que es un presente. Ese es el juego que nosotros hacemos. Es como, ¿cómo hago yo para interpretar una cosa que ya sé, como si me estuviese enterando en ese momento? Entonces, realmente sí que hay muchas licencias porque tienes que hacer lo tuyo para que ese presente sea natural o para que tenga una verdad escénica. Proceso distinto al del tema teatral cuando tienes que interpretar un clásico que no le puedes cambiar ni un solo punto, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el género. La comedia es más difícil, por ejemplo, también porque la comedia tiene, independientemente si está en un lenguaje audiovisual o en el teatro, pues tiene como unos tiempos y unas métricas muy específicas. Tiene que ver como con los géneros, ¿no? Pero normalmente en estos géneros que son más realistas, uno sí que tiene un poco de injerencia sobre los textos para uno poder implicarlos de esa naturalidad. Seguramente dos personas no lo dirían igual, nunca. Con relación al trabajo del personaje de Lucía, que tenía doble nacionalidad, lo más importante cuando uno hace distintas nacionalidades no son los acentos, sino los gestos. Porque si bien uno piensa que es el acento lo que nos diferencia a las personas, son las maneras de expresarnos físicamente. Me refiero a una mujer colombiana y una mujer española, no se paran igual, ni miran igual, ni esperan igual, ¿sabes? No esperan. La misma manera en la que piden una gaseosa en una tienda no es igual. Es más en lo que hablábamos anteriormente, que se llama el lenguaje no verbal. Y es ahí en donde un trabajo como actor, por ejemplo, este hombre que ahora hizo de Pablo Escobar, que es brasilero, tal, que es tan famoso en Narcos, todos esos trabajos realmente también, además de lo de la parte vocal, es la parte gestual la que importa, porque son gestos muy distintos. Incluso dentro de nuestro mismo país podríamos notar como conductas y maneras de sentarnos, expresarnos, hablar, muy distintas de la parte del interior a la parte de la sierra, ¿no? De Bogotá o de Cundinamarca, tal. Entonces, eso es chévere, como que lo preguntes y contártelo, que está muy acompañado la parte del acento como la parte de la expresión gestual. Y ahora acá atrás, la señora de la camisa verde que está atrás. Dime. Gracias. Y bueno, la pregunta más iba dirigida a algo que yo personalmente he notado, que es que muchas veces los directores, por ejemplo, Juan Carlos Melo decía que en la película que vimos había un tipo como que dirigía como un laboratorio de drogas. ¿Sí? Y él decía que el tipo era, en la vida real era un pastuso y que tenía como una tienda también y que la dirigía como de la misma manera, ¿no? O sea, como que sus patrones de conducta y su personalidad se asemejaban al personaje. Así que la pregunta era más dirigida, ¿es tan sencillo, digamos, poner a una persona que se sabe que es como es, a interpretar el papel de otra simplemente por esta similitud? ¿O ya requiere de un trabajo particular? Claro, requiere muchas veces, o sea, cada vez más en las ficciones nacionales hay actores no profesionales porque también es más fácil para un director trabajar con alguien que se parece más a su personaje que entrenar a alguien, ¿no? Digamos que también tiene que ver mucho con muchas cosas. Por ejemplo,
A un actor le tomaría mucho más tiempo tratar de hacer algo, no sé, como hacer una caracterización. Cuando tú ves, por ejemplo, un proyecto en Hollywood, no sé, de repente un personaje así impresionante. ¿Alguien me recuerda quién? El personaje Lincoln. ¿Quién hizo a Abraham Lincoln? ¿Cómo se llama este actor que es increíble? Hombre, el de Nine. ¿Alguien ha visto esa película? No sé, ¿alguien ha visto una caracterización que le interese muchísimo de un personaje histórico? No sé. Bueno, ¿quién? Ray Charles. ¿Alguien ha visto esa película sobre Ray? ¿Quién es? Sammy Davis Jr. puede ser. Bueno, creo. No me acuerdo quién es. Bueno, en fin, un proceso así, para llegar a una caracterización así, son muchas veces 4 o 5 meses, casi un año a veces, no sé, lo que pueda llegar a tardar un director trabajando con un actor para llegar a algo así. Eso significa demasiado dinero. Eso es mucho dinero porque seguramente el actor tendrás que trabajar con él, tendrá el estudio, o sea, pagar un trabajo así, ¿no? Para llegar o hacer ensayos previos, que una industria tan grande como la de Hollywood o otras industrias se lo pueden permitir. Realmente en la situación en la que nosotros trabajamos en el cine, en Latinoamérica, pues llegar a un proceso así es muy difícil. Por eso también es una de las razones por las cuales las personas prefieren trabajar con un actor no profesional y porque también te da más verdad, volvemos a lo mismo, para filmar casi una realidad que pareciese ser casi un documental, ¿cómo se llama esto? Como un documental ficcionado o una película muy parecida a una realidad, pues es mucho más efectivo trabajar con alguien que te dé esa realidad que entrenar 2, 3 meses a alguien para hacer eso cuando alguien te lo puede dar, ¿no? Eso en cuanto son géneros más pegados a nuestra realidad. Entonces, siempre se puede hacer un proceso así, pero requiere de mucho tiempo, de mucho ensayo y requiere evidentemente de más producción, ¿no? Mucha más producción. Un ejemplo es los proyectos. Víctor no sabe trabajar con actores como actores profesionales. No lo digo porque no lo sepa, me refiero, yo le conozco personalmente y él nunca lo ha querido explorar. Algunas veces creo que ha trabajado en sumas y restas, sí, pero yo estaba con él y lo hice como un chiste. Y seguramente puede ser que no, él tiene un gran talento y creo que es un precursor a nivel mundial de poder no solamente trabajar, sino de intervenir, ¿no? Pues yo creo que como difícilmente lo haría un sociólogo o un profesional, ¿no? Porque a veces va a unas realidades que son muy difíciles de tratar y las puede moldear para generar una ficción. Seguramente sería muy difícil, o sea, luego en la televisión hicieron una versión ficcionada de La vendedora de rosas actuada por Natalia Reyes, al parecer muy bien para las necesidades de la televisión, pero digamos que ya como una forma de retrato, ¿no? Como una anécdota sobre la película, pero la película creo que sin Lady Tavares o las personas que estaban ahí, pues no hubiese sido lo mismo. Son géneros, maneras, ¿no? Y sobre todo, hoy en día hay una polémica muy grande entre los actores profesionales del país y los cineastas, porque el gremio actoral, hay muy pocas personas en Colombia que tenemos la oportunidad de trabajar en el cine y en la televisión. Y los actores a nivel nacional se sienten muy relegados de la realidad cinematográfica porque sienten que han sido reemplazados por el querer trabajar con actores no profesionales, lo cual está la cinematografía o los directores o los autores en todo su derecho. Al ser una obra artística no puede tener limitaciones, ¿no? O sea, es un libre albedrío, perdón. Sí, albedrío.
Bueno, para terminar, razones de tiempo, última pregunta, profesora Ofelia, por favor. Bueno, yo no soy de intervenciones largas, pero tengo tres cositas que no sé cómo articularlas. Lo primero es felicitar a María Cecilia por todos estos aportes, pero ante todo por estas últimas puntadas de mirar a partir de la pregunta que hizo allá el amigo sobre mirar desde una perspectiva de género. Yo creo que en ningún fenómeno nos podemos negar a mirar las cosas desde esta perspectiva de género, sea feminista o no, sea machista o no, pero bueno, yo lo hago desde mi perspectiva feminista. Yo pienso que frente a una inequidad de género como mujer, no podría dejar de ser feminista. Pero entonces, ese diagnóstico que ha hecho es supremamente interesante y yo lo complementaría un poco con la situación de las mujeres vocaleras o no vocaleras, pero que trabajan en la elaboración de la pasta de coca en el Putumayo y en todas estas regiones, que son las mujeres más explotadas y más invisibilizadas y menos beneficiadas con todo esto del dinero que genera el narcotráfico. Esto por un lado. Lo otro que yo observo del narcotráfico es algo parecido a lo que sucedía con la guerrilla. A nivel nacional, la guerrilla era criticada, estigmatizada, pero a nivel local, la guerrilla era legitimada en las regiones, en las localidades. Esto lo veo también con el narcotráfico. A nivel general, pues hay un estigma y con toda la razón y una crítica a lo que es la economía del narcotráfico. Pero cuando lo miramos en las localidades, a estos personajes dedicados son los héroes, son los admirados, son los valorados. Y pues ahí sí, esta contradicción que no es nada saludable. Y pues las sanciones mayores a los consumidores y no tanto a la economía del narcotráfico. Una preguntita respecto a lo que ya había mencionado, que el cine colombiano es más como una reproducción de la realidad que una creación, entendí en este sentido. ¿Esto es negativo para el arte de cine? ¿Esto descalifica el cine o no? Por ejemplo, en Sumas y Restas, la película de Víctor Gaviria, yo lo considero como una etnografía de esa realidad. Y los que trabajan no son actores, el mismo lo decía, lo que sucede en La Vendedora de Rosas. Al público en general, que no tiene, me refiero aquí en Colombia y en la mayor parte pues, de los sectores populares, que son la mayoría, les fascina ver una película en donde ve actuar a estos actores naturales, que cuando es una creación más en abstracto. Entonces, esto descalifica al cine de que sea como una reproducción así de la realidad. Gracias por tu intervención, por tu punto de vista y por complementar lo que estamos hablando acá. Creo que no descalifica para nada. La verdad, creo que el cine colombiano ha tenido un sello que ha sido un sello muy crudo, que ha partido también de su realidad, como una especie de denuncia, a veces más cruel, a veces más divertida, a veces más noble que otras, pero desde luego durante mucho tiempo como sociedad ha molestado incluso a la sociedad local, pero también ha hecho un llamamiento porque como sociedad sí que tenemos un problema con la memoria, me parece a mí. Somos un país que a veces no quiere mirar su propia historia para no corregirla quizá, porque le tenemos miedo al pasado, vergüenza al pasado, tristeza
y que es un ejercicio muy importante, ¿no? No solo a nivel nacional, sino mundial. Y creo que en ese caso el cine ha hecho una tarea importante. Comentábamos ahora que en esos ejercicios de hacer muestras de cine colombiano fuera, habíamos vivido algunos momentos por parte de la Administración Nacional de una especie de pequeña censura cuando queríamos llevar una película que tuviese una temática impositiva, porque el país estaba en un momento de limpiarse el nombre y no quería dar el permiso de mostrar películas afuera que mostraran realidades pesadas nacionales. Y pues eso es una tristeza, porque en últimas no sé hasta qué punto tengamos que seguir viendo la realidad para entenderla o para al menos hacer una reflexión sobre ella, pero es importante. Entonces, creo que esto no descalifica. Y en Colombia, en el momento en el que estamos en el cine, que es un momento importante en Latinoamérica, porque nuestra industria además tiene y se ha centrado en géneros que están muy pegados a nuestra realidad, o en muy pocos, pues porque también es una industria emergente. No tenemos una tradición cinematográfica tan grande en América Latina como la tiene México, Brasil o Argentina. Y sin embargo es algo que está creciendo. Entonces, los primeros ejercicios o las primeras décadas de esos ejercicios son muy un espejo, son muy reflexivas, están reflejando, y ahora estamos empezando ya por fin a desligarnos un poco de eso y a generar otras ficciones, otras historias. Es impresionante la cantidad de gente joven que está haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto hoy en día. Los festivales de cortometraje cada vez nos muestran, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ser como jurado en festivales de cortos, de asistir a festivales en donde es una pena que eso no tenga más difusión y no haya como más, ¿cómo se llama esto? Casas que quieran, o a nivel de negocio, de verlo desde ahí, pero significa que ya la gente está pensando en otras cosas, afortunadamente. Ahora me preguntaban que por qué yo había hecho tantas películas. Realmente creo que no las escogí, me escogieron porque era mi momento también. Me refiero, yo estaba en mis 20 años y todo lo que se generaba era eso alrededor, ¿no? No era como que yo escogiera mis narcopelículas, allá estuviera, no, uno hacía casting y casting y casting y todos los temas eran muy similares. Hoy en día es otra cosa, no tiene nada que ver con el cine que se está haciendo en esta década, lo que se hizo la década pasada. Y pues eso yo creo que es muy afortunado. Otra de las cosas para que todos los ejercicios cinematográficos en nuestro país crezcan es que vale la pena todo el cine que se haga en Colombia. Desde las películas más triviales y las comedias más absurdas hasta el documental, porque es la misma industria. Alguien, por ejemplo, un día me decía despectivamente, como riéndose, por ejemplo, decía, no, pero ¿quién va a ir a ver El Paseo 50 y pico, película tan tonta, no sé qué? O sea, de verdad. Y yo decía, oye, si tú supieras que la productora, por ejemplo, de Dago García es Dago García Producciones. Este señor tiene una productora y quizá es de los autores, Dago es de los autores más estables en la industria. Y gracias a películas como las películas que produce Dago, que a veces las critica la gente en festivales más cultos y todo esto, gracias a esas películas hay inversión en películas como El Abrazo de la Serpiente. Uno de los productores, los mayores productores, o el productor nacional de mayor inversión, que se ve, digamos, en los logos, y no me lo estoy inventando yo, simplemente es una de las productoras asociadas para hacer un largo tan importante en la historia del cine, es la productora de Dago García. Entonces, es muy importante entender que para que haya películas de autor como esta, tiene que haber industria y tiene que haber otra clase de cosas que lleve más gente al cine. Si bien una película como
Matar a Jesús, que le ha ido muy bien. Normalmente una película como Matar a Jesús tiene muy buenos espectadores, muchos premios, muchas nominaciones, pero tiene más público una película de Dago en todos los diciembres. Pero gracias a esos proyectos y gracias a un cine más ligero, hay películas de autor también. Y hay una profesionalización de los oficios en el cine. Entonces, es importante que la gente ven, esto es, por ejemplo, una cosa en lo que uno dice, oiga, pues sí, ¿no? Y entonces yo digo, no, es que el cine tiene que ser culto y el cine tiene que ser reflexivo y el cine tiene que ser... Pero eso no se podría hacer si lo otro no existe. La industria es toda la industria. La industria es lo que genera el músculo económico y lo que genera pensamiento, y todo hace parte de lo mismo. Por eso es importante apoyarlo y reconocerlo y darle un valor tanto a un esfuerzo como a otro. Entonces, para que el cine nacional pueda seguirse dando, lo que hay que hacer es ir a ver cine nacional. Es muy difícil, muchas veces los realizadores nacionales les queda muy difícil competir por el mismo precio de la boleta con una película de un estudio. Si uno le ponen a 10.000, 15.000 pesos Marvel y a 10.000, 15.000 pesos una película de un realizador, uno dice, uff, pero y el superhéroe y la vaina y la crispeta y la cosa. Pero es la única manera de que el cine crezca, es que la gente pueda seguir apoyando, porque claro, ya digamos que la gente entra a hacer cine sabiendo que no va a recuperar una inversión, y eso es muy fuerte para la cultura, ¿no? Entonces eso es chévere que lo sepan y que lo piensen, ¿no? La importancia de si pueden apoyar el cine. Es difícil lo que les voy a decir, pero por ejemplo la piratería no le hace daño y es muy heavy. Creo que no me va a pasar nada después de esto en mi carrera, pero si uno, por ejemplo, la gente compra una película de reproducción de un estudio, quizá ni siquiera en ventas les haga nada, ¿no? Pero a una película nacional sí le hace mucho. Entonces, chévere que lo piensen. O sea, realmente una película de Warner, de todo esto, casi que de entrada ya está subvencionado, vendido, ha recuperado. Eso es impresionante. Es una industria muy grande que puedo entender que la gente, que no llegó acá, entonces me la voy a comprar. Pero de verdad que a la industria nacional le hace muchísimo daño esta conducta y no apoyar el cine, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que estamos en un momento interesante a nivel mundial, la gente empieza a ver más cine y ya desde otros sitios, los jóvenes que hacen cine tienen otras expectativas y otras miradas y otras técnicas cada vez más profesionales, pero sí es importante apoyar mediante estas actividades como también en las salas. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Más una pregunta, ¿cuál es tu recomendación para nosotros, los padres de la niña de esta generación que sueña con el arte, el cine, la televisión y ven en usted un ejemplo de vida? Ay, no, es una responsabilidad muy grande. Vení, barajámela más despacio, vamos por partes. Muy chévere. Listo. Por ese lado siento que, yo entiendo, o sea, yo soy de provincia y no solamente en nuestro país, sino en la mayoría de países en el mundo, las industrias están en las ciudades más grandes porque son las que mueven más músculo económico o porque tienen más posibilidades, ¿no? Los canales de televisión, pero eso pasa en toda parte, al menos que yo sepa, al menos en los países en los que conozco, las capitales son como las que siempre mueven esto, lo cual es complicado cuando uno quiere generar una carrera de visibilización, ¿no? Pero eso no significa que sea la única vía, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la educación, incluso dentro de las artes,
porque fue mi camino. Entiendo que hay personas que les parece muy importante ser más, sí, como mucho más intuitivos, ser mucho más autodidactas, pero me parece que es muy importante el proceso que pasa un ser humano por la academia. Lo que puede aprender es muy importante, pero el proceso creo que es el que como ser humano también fortalece mucho. Porque también la academia, por ejemplo, te da algo que no te da el mundo profesional, y es que te da la posibilidad de experimentar a nivel creativo sin ninguna presión. El trabajo siempre te va a poner presiones, la academia te va a poner presiones, pero de unos resultados que parten, ¿no?, digamos, del pensamiento o de la creatividad. Así que como el espacio que uno tiene en la academia, uno no vuelve a tener en la vida, en un proceso profesional, por lo cual me parece que es muy chévere y muy importante para una persona tener esa interacción. El trabajo en equipo que te genera trabajar en la academia también es muy bonito, ahí aprendes muchísimo de trabajar con otras personas. Y una cosa que es muy interesante en las artes es el contexto, cómo te ayuda a generar pensamiento y a tener distintos puntos de vista. Si tú te vas a una academia que esté solamente enfocada en una sola cosa, pues tendrás una sola visión, pero si vas de pronto a una escuela en donde te enseñan distintas cosas, vas a poder tener muchas más herramientas. Desde luego siento que como cualquier trabajo artístico e independiente, es verdad que la actuación es una vida que fluctúa mucho. A veces puedes tener rachas muy buenas, a veces puedes tener menos buenas. Por eso es muy importante tener distintas herramientas cuando uno es artista. Tanto que eres músico como si eres artista plástico o escritor. Está muy bien tener herramientas suficientes que te permitan diversificarte como empleado, porque al final eso también es lo que es un actor, está siendo empleado, pero si yo no estoy siendo empleada como actriz, pues que tenga los recursos y las herramientas posibles para poder generar otra clase de trabajos, para generarme una estabilidad. Y desde luego me parece que es interesante verlo como, yo siempre lo vi como mi carrera, las artes o los audiovisuales. Para mí, yo he vivido de lo que yo hago y de lo que sé hacer. Y soy de un sitio, o sea, soy de Santander de Quilichao, Cauca, que tiene cosas muy interesantes, es un municipio muy lindo, pero es un municipio, tiene menos posibilidades. No hay un auditorio como este en Santander hoy en día, ni lo había en su momento. Y aún así, yo personalmente he podido vivir de lo que yo hago y lo que yo he hecho. Con el tiempo me he dado cuenta que sí que es verdad y que es importante generarse otras economías, pero también me parece que es importante cuando una persona es sensible de ver distintas maneras de cómo poder generarse la vida. Pero lo decía ahora, me parece que es chévere para un músico, para cualquier carrera y de hecho cualquier clase de vida. Me parece que es interesante tener más alternativas, y en especial en el mundo de las artes o el de la actuación, cuantas más cosas uno pueda aprender, cuantas más herramientas uno tenga, pues tienes más posibilidades de interpretar otras cosas, de acercarte a otras realidades y de ser más empático. Por terminar, yo tengo muchos amigos actores que tienen otras, que se dedican a negocios, que son inteligentes y cuidadosos con sus economías y han podido, por ejemplo, ya depender de sus industrias paralelas y no tomarse la actuación como un hobby, sino como una pasión, pero no dependen directamente de la actuación, ¿no? Pero eso no significa que esto sea algo minoritario, ¿no? Es como, no, tú tienes que ser primero arquitecto y luego no. Uno realmente es un proceso muy bonito. Y personalmente es un trabajo que a mí me ha permitido conocer muchísima gente en mi experiencia como persona, conocer muchos países, trabajar con distintas clases de equipos y conocer muchas realidades y ser muy empática, porque
en medio de todas las artes son humanidades, ¿no? Entonces tenemos las personas que nos dedicamos a estas cosas, tenemos ciertas sensibilidades, pero parte de un trabajo social también, ¿no? Comunitario, de equipo y de empatía, ¿no? También. Y ya para terminar, es que tu pregunta eran como dos. Lo de la economía naranja. No, lo de la economía naranja, ¿me preguntaste? ¿A mí? ¿A mí? ¿Sí? No. Eso ya está muy de moda, ¿no? Este tema. Todo el mundo habla de la economía naranja. Sí, de hecho ayer discutíamos en el Ministerio de Cultura en el área de literatura acerca de las implicaciones de la economía naranja en lo que significa la industria de la cultura. Si quiere le envío esas diapositivas que generamos con el Ministerio, ahí está más o menos claro el panorama que le espera al sector cultural en relación con la economía naranja, que es bastante aterrador, pero ya hay muchas resistencias de los sectores culturales en relación con eso. Probablemente se va a reversar una buena parte de la ley porque las resistencias de los sectores que hacen cultura realmente afectaron mucho lo que planeación desde el Ministerio de Cultura creía que era posible implementar. Bueno, cerramos con un aplauso final para María Cecilia. Para este primer segmento, no olviden que la volvemos a tener a las 6:30 en un conversatorio y vamos a ver una nueva película. Feliz resto de tarde para todos. Gracias.